amigas, queridos amigos. Hoy día comenzamos un nuevo programa de Dos Tercios, un programa que radiografía el proceso constituyente, que esta semana, de manera indirecta, ha sido muy golpeado por un par de noticias y, y yo creo que esto va a significar muchas cosas, pero lo fundamental diría que desde ya las próximas semanas vamos a ver una baja en la popularidad de la propia Asamblea, a raíz de que uno de sus actores protagonistas, ¿cierto?, ha venido envuelto semana tras semana, consecutivamente, en escándalos, en conflictos y en situaciones que han ido finalmente gatillando una decepción acerca de los rasgos esperanzadores que al parecer encarnaba la lista del pueblo. Y sin embargo, en este contexto, otros sectores, otros grupos de la Asamblea Constituyente no logran imponer una agenda, digamos. Entonces, finalmente, esto hace que se tiña la Asamblea Constituyente con estos escandalillos de la lista del pueblo, lo que ha vuelto esta semana en una sorprendente semana. Así que de todo eso vamos a hablar con nuestro querido amigo Patricio Milla, que nos trae su habitual resumen semanal. Y a partir de eso nosotros construiremos entonces esta conversación. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cómo ha estado esta semana? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Tal como tú lo has comentado, una semana para la Convención Constitucional y para la política chilena marcada por el concepto de gobernabilidad, creo yo. Recordemos que este año 2021 terminará con elecciones presidenciales, también de congresistas y de core, pero en pleno proceso de cambio de ciclo político aparecen viejos rostros, inscripciones electorales truncas, que ya las vamos a comentar, y tú ya lo adelantaste, muchos escándalos. Te leo cuatro titulares que están presentes en la prensa de esta semana. Ridículo político, entre comillas. Partido Igualdad se desmarca de candidata a senadora que planteó que Chile debe ser una monarquía. Otro titular. Este Velázquez no lo cargo yo. Chile Podemos Más, el nuevo nombre del conglomerado político de derecha. Y Sichel le hace la desconocida a su candidato a senador por Coquimbo. Y en tal vez la noticia mayor de esta semana, la más escandalosa, dos candidatos menos. Cervel denuncia ante la Fiscalía firmas falsificadas en candidatura de Diego Ancalao y también rechaza postulación de Gino Lorenzini. Y otro cuarto titular llamativo de esta semana, Lista del Pueblo anuncia querella contra Ancalao por irregularidades en patrocinios y ex candidato responsabiliza a encargados territoriales. Esa fue como los titulares, digamos, en relación a este tema de las candidaturas políticas, pero en respecto de la convención, Alejandro, hay temas que vale la pena recordar como resumen de la semana. Primero, un tema que lo vamos a comentar más adelante, que 45 convencionales constituyentes de diversos sectores, desde la UDI hasta el Partido Comunista, enviaron al Ministerio de Justicia una solicitud y a través de ello al Congreso Nacional para que las personas privadas de libertad puedan participar del proceso constituyente, lo que es un tema muy interesante. La Machi Francisca Linconao elevó un requerimiento a la Comisión de Ética, fundamentalmente en contra de cuatro convencionales de la lista de Vamos por Chile, que es Teresa Marinovich, la Hurtado, Arturo Zúñiga y Catherine Montealegre, aludiendo que las declaraciones de estos convencionales constituían violencia política. También en otros aspectos, tal vez el más relevante para esta semana, la convención va a ratificar que las ocho comisiones que estaban trabajando transitoriamente deberán entregar ya sus propuestas como plazo final este sábado 28 de agosto. Y también la Comisión de Reglamento ha rechazado el término de República de Chile en el ordenamiento de esta convención, lo que va a ser seguramente un tema muy polémico de aquí en adelante. Y finalmente, Alejandro, el tema de los dos tercios no para, digamos, de tratar de intervenir. Esta vez, de esos constituyentes de izquierda llegaron a un acuerdo para
volver a presentar a la Comisión de Participación Popular una serie de indicaciones para reponer lo que se llama plebiscito dirimente, que en caso de que las materias de la Convención Constitucional no cumplan el quórum de 2/3, puedan utilizar, digamos, otro tipo de igualismo. Entonces, eso ha sido lo que finalmente, Alejandro, ha marcado este tema de esta semana. Por un lado, las candidaturas a la presidencia, y por otro, lo que ha sido el trabajo ya en la recta final de la entrega de cada una de las comisiones. ¿Qué te ha parecido más o menos estos temas, o qué te ha llamado más la atención de lo que hemos visto hasta el momento? Sí, bueno, varias cosas me han llamado la atención, eh, particularmente un par que paso a señalar, y una de ellas no estaba incluida en tu resumen, y tiene que ver con el hecho de que esta semana se terminó de definir parte del reglamento, los temas de ética, y extrañamente. Y eso es lo que me pareció muy extraño. Pero bueno, en realidad en la época de la impostura y de los escándalos, nada extraño, solo que uno deja de prestarle atención. Entonces, lo que me pareció sumamente extraño es que las sanciones que se establecieron en esa comisión son pecuniarias. Raro para una lista en general, para una asamblea constituyente cuyos valores no tienen que ver con las lucas. Sin embargo, no lograron traspasar el umbral económico y establecieron como sanciones eh, a pecadillos eventuales que puedan cometer en el transcurso de la asamblea, del desarrollo de la asamblea constituyente, sanciones pecuniarias que tienen que ver con sumas que se descuentan de la dieta. Estamos hablando, o más bien que se descuentan, ¿sí?, del salario de los constituyentes. Multas como 1/3 del salario, en fin. Cuestión que, independientemente de los porcentajes, es muy raro. O sea, lo creo de la vieja política, lo creo si hubiera venido como propuesta para los sectores no progresistas, pero que los progresistas se queden pegados en las sanciones económicas cuando deberían plantear sanciones de orden moral, porque finalmente la posición que traen es moralista. Sanciones en términos de, bueno, en términos mucho más simbólicos, no lo hacen. Se quedan pegados en la vieja estructura de la plata, y tal vez tal vez, y es algo que ha venido sonando muy fuerte en las últimas semanas, tal vez la plata sí importa, y tal vez la plata sí les importa, porque finalmente si uno analiza la estructura de sanciones es pecuniaria, y es lo más capitalista que hay y lo más neoliberal que hay. Y esa es una cuestión que vale la pena prestarle atención, porque finalmente, bueno, entonces, ¿dónde está la capacidad de cambio real y concreto a la hora de los que hubo, cuando las cosas no se refieren a los ciudadanos del futuro, sino se refieren a los del presente, y no solo a los del presente, a los incumbentes? Vale la pena, yo creo, darle una vuelta a ese lapsus, que no es un lapsus lingüe, sería un lapsus reglamentarius. Parece una cultura de barrio, ¿eh? Cultura de equipo de barrio, que habitualmente en los ámbitos más de población, de barriada, se establecen sanciones monetarias, ¿eh? La multa, ¿eh? Con la escuela. En los condominios, todo el mundo quiere multar a todo el mundo. Claro, Eh, es un tema de población eso, sí, pero en el chileno. fondo es un tema que refleja la estructura social y económica incorporada en el ADN. Entonces, cuando la gente se plantea de algún modo refundar, uno esperaría que las refundaciones comiencen por refundarse uno mismo, digamos. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es una comprobación de todo lo contrario, digamos. No hay tal refundación, sino más bien una fundición de cosas, en el sentido de que todo se funde en un mismo caldus complejo, que bueno, para nosotros no es tan complejo. En nuestro análisis hemos fundado las razones
que llevan a esta época de la impostura, y quizá esta semana nos trajo de la mano ni siquiera de la mano, sino más bien nos trajo ya la guinda de la torta en un proceso que venía cuesta abajo a partir de las primeras menciones de candidatos presidenciales por parte de la lista del pueblo. O sea, lo raro ahí es que la lista del pueblo, una entidad que se constituye para cambiar el futuro de Chile en términos y que es muy exitosa en su primera etapa, que es un batatazo, ¿cierto? Que es un golpe a la cátedra, que en otras cosas, y que entre las cosas positivas que trae es que demuestra que el sistema electoral chileno podía superarse, que no era el sistema electoral el culpable de las situaciones que veníamos viendo, sino era más bien la cultura electoral. Y ellos, de una manera magistral, usan el sistema de Hunt a su favor y les permite ser una de las listas más votadas dentro de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, a esta altura han perdido 8 constituyentes en un proceso que hemos tratado y que lo hemos señalado como la imposibilidad de la convivencia interna en una lista que finalmente sí, y esto que ha pasado en la demostración de aquello, sí finalmente se conformó por y con personas que no se conocían, y en el momento de conocerse y empezar a trabajar y empezar a concordar, finalmente se aparecen diferencias insalvables que los hacen fragmentarse. Pero luego la pretensión más interesante es la de entrar en política, no solo en el proceso constituyente, sino girar en torno a ser una fuerza incidente en política en todos los niveles, representativa, a nivel nacional, y su primera gran aspiración es participar de la presidencial. Y como en el cuento viejo de Ícaro, al parecer las alas pegoteadas con cera no alcanzan, o sea, no logran sustentar el vuelo cuando uno se acerca mucho al sol, porque finalmente lo que hemos terminado viendo es la caída de Ícaro. O sea, la caída de Ancalao representa demasiadas fogatas simbólicas, digamos. Se quemó, por ejemplo, esta imagen del primer postulante mapuche a la presidencia, se quema de una manera estrepitosa, se quema toda la confianza en una institucionalidad democrática al interior de la lista del pueblo, con todos los chascarros que se produjeron, incluyendo la caída de la postulación de Cristian Cuevas, ¿cierto? Y la imposibilidad de otros candidatos, otra candidata en particular, a postular, producto de ya tener conflictos en relación a boletas en la campaña. Todo eso finalmente terminó quemando las posibilidades de la lista del pueblo. Y vimos cómo esta semana rápidamente la lista del pueblo pide perdón en un acto, yo diría que desesperado por tratar de detener la caída en la confianza, ¿cierto? Y al final estos conglomerados terminan deshaciéndose impiadosamente de sus miembros. O sea, no, todos los que han salido no representan a la lista del pueblo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo la representaban cuando entraron? ¿Cómo es posible que sí la representaran en una circunstancia y la otra no? Bueno, de toda esa facilidad para conectarse y desconectarse hipermoderna, la lista del pueblo ha dado muestra de tenerlas todas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, y aquí viene la segunda cuestión que más me impresionó a mí, yo creo que la caída de Ancalao representa una seria amenaza de legitimidad para el proceso constituyente. O sea, todo esto de que se empiece a pensar en revisar las listas, las inscripciones, en fin, y en realidad que se empiece a pensar si vale la pena confiar en rostros nuevos, ya es un golpe durísimo para la
legitimidad del proceso constituyente. Yo creo que los actores que están embelesados con el tuiteo, con las notas de prensa, en fin, no han reparado en ello, pero nosotros que estamos más distantes, estamos viendo sin pasión, a una distancia prudente, desde el prudente de la caldera, que puede ser aquello en términos de pasiones y de emociones, notamos al menos que aquí hay un golpe durísimo, el más duro del último tiempo, porque viene a golpear la parte nueva del proceso, es decir, los rostros nuevos, los independientes, la pureza pretendida de la gente que se incorpora en estos procesos de oleada popular, de búsqueda de escenarios nuevos, que resulta en un grupo variopinto bastante proclive a las rapiñerías del pasado. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿qué nos espera? O sea, si esto es solo el comienzo, entonces es un comienzo espeluznante. Así que lamentablemente es lo que ha ocurrido. Nosotros solo hacemos caudal de lo que ha ocurrido. No agregamos ni una coma de más. No, no, y solamente agregar, Alejandro, para nuestros auditores y televidentes que para ser candidato a la presidencia se está exigiendo 33.369 patrocinios, ¿no? Válidos de candidatura. Y el Servicio Electoral constató que para el caso de Diego Ancalao, cerca de 23.000 y tanto aparecían en quita bajo la condición de firmaron ante mí, pero ante una notaría que el año 2018 dejó de existir, y es más, el señor Patricio Saldívar Maquena, que era el notario que firma, había fallecido también en el año 2018. Entonces, esto finalmente va a pasar a la fiscalía y obviamente se va a judicializar ese tema. De hecho, ya interpuso una querella. Y la otra persona que dejó de ser candidato presidencial, Gino Lorenzini, cayó fundamentalmente por el tema de la ley antidíscolo. Él registraba dentro de un periodo muy cercano todavía una inscripción en un partido político. Pero volviendo al tema del Diego Ancalao, que fue presentado por bombo y platillo por la lista del pueblo, se está complejizando un poco más, porque tú lo alcanzaste a mencionar. El diputado de Bópoli, Sebastián Álvarez, pidió nada más y nada menos que al Servicio Electoral que se entreguen los listados de los patrocinios suscritos ante notario por los 26 constituyentes electoralistas del pueblo, lo que significa hacer una revisión si efectivamente. ¿Por qué? Porque si piensan que si Diego Ancalao, que era el candidato a la presidencia, tenía votos falsos, finalmente, ¿qué habrá pasado con el resto de los integrantes? Esta es una noticia que está en desarrollo y veremos qué puede ocurrir. Alejandro, hay otro tema que lo comentamos la semana pasada, lo hemos comentado en otras oportunidades también, que apareció un nuevo concepto, porque en respecto del tema de los 2/3, apareció nuevamente una nueva propuesta del Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Lista del Pueblo, de los movimientos sociales y otros representantes de los pueblos originarios, donde se está hablando de volver a reevaluar el quórum de 2/3 y a eso lo llamaron un plebiscito dirimente. ¿Vale la pena seguir insistiendo en estos temas, Alejandro, en tu opinión? O sea, para aquellos que insisten, por supuesto que es central seguir insistiendo, porque en el fondo lo que hay ahí es, yo trato de interpretar, esto es comillas, ¿cierto? Hay ahí la idea de que esta es una oportunidad histórica, en términos de que hace muchos años que no había una debilidad estructural, institucional tan fuerte en el país, que de alguna manera la toma del poder está a la vista todavía, a la vuelta de la esquina, entre comillas, y esta es una oportunidad para tomar el poder. Por supuesto que a quienes están lejos de la política y lejos de la cultura de gobierno, le puede parecer una afirmación muy alocada, pero en realidad lo que
estos grupos ven es que sí podrían tomar el poder. Y una vez que se toma el poder, da lo mismo, no estamos dispuestos a soltarlo. Ese es como ese es el paso que sigue. Siempre hemos hablado de que existe un programa mínimo y un programa máximo. Entonces, y eso es aquello que los mueve a insistir en esto, esta idea de que podemos alcanzar el programa máximo, que sería finalmente de una manera, de una manera legal acceder al poder. Y esa manera legal sería precisamente el cambio de quórum, porque cambiando los quórum, efectivamente, sería mucho más fácil ir generando una serie de eh, definiciones legales y nada menos que constitucionales que les permitiesen eh, instaurar una legalidad en torno a sus ideas. Por eso que yo creo que eso lo van a seguir insistiendo. Y 2/3 resultó ser una barrera demasiado alta como para alcanzar ese objetivo. Menos que 2/3 es una barrera aceptable, 4/7, en fin, y por lo tanto esto no va a dejar de ocurrir, ¿no? Esta es una oportunidad imperdible, es una liquidación en términos de oportunidad y por lo tanto van a seguir insistiendo. Y yo creo que en ese sentido esta última propuesta es una cara más de esa misma moneda y probablemente si esta no prospera, van a haber otras, pero lo que hay en el fondo de esto es, esta es la oportunidad histórica para hacerse con el poder. Y bueno, va a depender de los otros actores, en general de la institucionalidad, cuánto resista a los cantos de sirena, por una parte, y a las presiones duras, por otra, que son siempre dos aspectos del mismo procedimiento, ¿cierto? Cariños por acá, halagos por este lado, y amenazas y presiones por el otro. Y eso está en marcha y es parte de ese escenario, y ya yo creo que nosotros vamos siempre a ir señalando estos puntos, pero ya se han vuelto una constante en nuestras conversaciones, ¿cierto? Insisto, Sí, ha creo que sido un tema esta recurrente. es la cuarta vez. La cuarta Eh, vez, sí. y así que ahí lo que, para conectarlo con el tema de la lista del pueblo. Eh, porque Ancalao ha señalado que él no tenía idea, ha dado una explicación inicial en que dice que, bueno, había otra gente encargada de hacer esta tarea y al parecer no fueron muy pulcros ni muy eficientes, ¿cierto? O sea, fueron efectivos porque llegaron con las 33.000 firmas, pero al parecer se equivocaron en los procedimientos y no buscaron otra notaría, en fin, bueno, Una uno podría, notaría zombie, encontraron una notaría zombie. claro, era la única que estaba abierta después de las 12 de la noche, entonces, bueno, era zombie. Y eso podría parecer casi como fueron víctimas de una jugarreta del destino, porque en esto de parecer víctimas se podrían escribir tratados con las explicaciones que se dan, pero lo que en el fondo vale la pena plantear con toda seriedad es, y supongamos que Ancalao dice la verdad. Mm. Eh, y él de verdad era inocente, fue engañado, fue incluso usemos los mismos argumentos ya archiconocidos. Fue víctima de una confabulación para desprestigiar su causa. Y la pregunta del millón, y la gente en la que él confiaba, la gente que trabajaba para él, no tenía claridad de lo importante de esta misión, de la seriedad eh, y y del valor de una cuestión como la candidatura presidencial, sobre todo para un conglomerado nuevo. Entonces, evidentemente, si la gente de su entorno más cercano no tiene idea de ese valor, entonces
qué tipo de liderazgo representa Ancalao y qué tipo de liderazgo representan eh, todas las fuerzas que están más o menos sufriendo la misma plaga, esta plaga de que la gente no entiende que, que lo que espera la ciudadanía es comportamientos serios, moralmente irreprochables, en términos simples, que no mientan, que no roben, que no abusen. Y lo que vemos es precisamente eh, reiteraciones de esas conductas. Así que yo diría que, asumiendo que Ancalao es inocente y fue de algún modo eh, engañado, bueno, entonces está en un entorno que engaña igual, no se escapa, o sea, por acción u omisión es culpable, no tiene, uno podría disculpar su torpeza, pero no su responsabilidad. Hay dos temas, Alejandro, adicionales y tal vez más edificantes en esta convención constituyente. Hace pocos días la Comisión de Derechos Humanos tuvo la oportunidad de sesionar en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago. Lo hicieron fundamentalmente porque consideran que hay un grupo de nuestra población, que es la que vive en los sistemas carcelarios, son personas excluidas. Al principio del programa comentábamos que existió la voluntad, por lo menos de 45 convencionales, de enviar un escrito, una nota al Poder Judicial y obviamente a la Cámara y al Congreso, solicitando que las personas que están privadas de libertad puedan participar en el plebiscito de ratificación o rechazo de la nueva Constitución. Es un tema complejo eso hoy en día. Y el otro tema, Alejandro, para que aprovechemos de comentar los dos temas, está relacionado también con otro tema edificante que tiene que ver con la creación de una nueva suerte de comisión que está relacionada con el conocimiento de la ciencia y de la tecnología eh, para poder, digamos, establecer y tener una comprensión del mundo que nos toca vivir en el presente y en el futuro, ¿no? Y estar pensando, digamos, en esas lógicas. Son dos noticias que de alguna manera pasaron, entre comillas, desapercibidas por el impacto, obviamente, de lo que significó este escándalo de la candidatura presidencial de Daniel Ancolao. ¿Qué te parece este tema del mundo presidiario de tener derecho a voto? Eh, bueno, yo creo que es un bonito ejemplo, no sé si bonita es la palabra, pero es un bonito ejemplo de una sospecha que existía hace rato, que existe hace rato, en relación al, al pensamiento Foucaultiano, Mm, de Foucault, ¿cierto? sí. Y su relación con el neoliberalismo. Eh, y esto ya es una discusión así como de pelambre sociológico, ¿cierto? Sí. Pero Foucault fue muy criticado en su tiempo por finalmente haberse congraciado, congratulado y, y derechamente acercado a los grupos de poder en Francia. Y finalmente toda su propuesta crítica de la sociedad, de algún modo, si uno hacía este viaje hacia el extremo izquierdo, terminaba juntándose en el extremo derecho. Y la, la racionalidad, entonces, instrumental, es decir, esta idea de que la razón solo se usa con fines de conveniencia, es decir, nuestra capacidad de comprender, de entender, de manejar los procesos físicos, económicos, sociales, se usa para la conveniencia, que es lo que se termina diciendo siempre del neoliberalismo. Bueno, resulta que muchos sectores Foucaultianos, deleuzianos y de la nueva izquierda son de una racionalidad instrumental que ha quedado en evidencia en el último tiempo. O sea, todo, todo, todo sirve con tal de ganar. Digamos. No hay, no hay moralidad en esa lucha, lo que hay es la necesidad de ganar. Y por eso hemos visto, entre otras cosas, eh, eh,
episodios muy sabrosos, pero también que dan mucho para pensar. Por ejemplo, esta semana ya no es un tema constituyente, pero sí un tema de la racionalidad instrumental. Todo el sistema de las farmacias populares, ¿cierto? Está al borde del colapso a propósito de la quiebra del sistema. O sea, no era viable al parecer. Bueno, y ahí los actores se defienden como gatos de espalda, ¿cierto? Sabemos que la racionalidad instrumental lo puede explicar todo, ¿cierto? Pero lo que no logra hacer la racionalidad instrumental, este aprovechamiento del saber para mal servirse de él, es convencer a los ciudadanos de que eso está bien. Algo huele mal de todas maneras. En el fondo, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Si lo que ha pasado en Chile es que ni la derecha ni la izquierda y buena parte del centro tampoco comprenden ni logran sintonizar lo que la población mayoritariamente quiere y lo que la gente quiere es que no lo hagan leso, que no... nadie espera que la economía mejore de aquí a mañana, nadie espera que el país cambie de aquí a mañana. Lo que la gente realmente está esperando, y las encuestas en eso son muy decidoras, los estudios más que las encuestas, es que los actores cambian. Los actores que buscan la representación de nuestro pueblo cambian. Y la racionalidad instrumental, esto de ganar a toda costa, se los impide. Y en ese sentido, la tragedia de la nueva izquierda, al parecer, es estar estar demasiado contaminada con la racionalidad instrumental neoliberal. Aunque suene contradictorio, todo apunta en esa dirección. Las luquitas de sanción en la asamblea no indican otra cosa, indican que el dinero sigue siendo importante y que las conveniencias siguen siendo importantes y que el poder es lo más importante. En ese sentido, solo como una anécdota ya para terminar, lo que Sichel dijo en torno a ese Velasco no lo cargo yo, ese Velázquez, me parece muy interesante. O sea, de verdad, creo que eso es un cambio en el discurso radical. Tendría que decir muchas cosas más. Yo no voy a poner la lista de todos los apellidos que tendría que nombrar, pero al parecer ahí hay un punto de inflexión, que sea cosmético o no, cada uno juzgará, pero para allá creo que va la gran demanda del país, es decir, ya, ese muerto no lo cargo yo y que lo cargue aquel que lo creó, para no parafrasear la gobernabilidad va a ser el tema de los próximos meses con toda seguridad ante las elecciones. Pero acabó el tiempo, querido Patricio. Sí. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana, que estén muy bien, a cuidarse el coronavirus también. Muy bien.